con su autor. Eso lo puedo decir, ¿no, Eloy? Sí, sí. Reconocido autor de 3 libros de cuentos, Técnicas de iluminación en el 2013, Parpadeos en el 2016, Velocidad de los jardines en el 92 y reedición en el 2017. De 3 novelas, La voz cantante, 2004, Labia, 2001, Seda salvaje, 1995, y del ensayo literario Herido leve, 30 años de memoria lectora, que fue en el 2019. Ha sido incluido entre los mejores narradores europeos en la antología Best European Fiction del 2013, prologada por John Banville. Sus obras forman parte de numerosas antologías y ha sido traducido a diversos idiomas. Colaborador asiduo en medios de comunicación desde joven, durante 4 años mantuvo en El Cultural la columna Vértigos. Ha impartido numerosos talleres de narrativa en centros como La Casa Encendida, Fuente Taja, Festivaleñe, etc. En la actualidad imparte un taller de narrativa breve en Hotel Kafka, lectura crítica en Ítaca. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Eloy, y por haber escrito este libro que nos ha hecho viajar a la infancia y a la adolescencia y nos ha sentado en los parques y hemos visto pasar el tiempo contigo. Hoy, ahora mismo, actualmente, a Velocidad de los jardines se le considera un clásico contemporáneo. Y eso que, bueno, que tiene una historia muy particular, porque fue, la primera edición fue en 1992 y 25 años más tarde, pues con unas correcciones que tú le hiciste y el añadido de un prólogo, Zootropo, pues ha salido de nuevo a la luz en 1917, en 2017. Bueno, te puedes sentir orgulloso de que en este mundo tan líquido donde nada dura nada y todo pasa enseguida, que el libro no es que no solo que haya crecido, o sea, no se ha olvidado, es que ha crecido y se ha convertido en, ya te digo, en un clásico contemporáneo. Entonces, a mí, yo creo que a los demás también se les habrá ocurrido pensar que cómo se enfrenta uno a corregirse a sí mismo después de 25 años, ¿no? O sea, ¿cómo te enfrentas al tú que eras hace 25 años? ¿Con qué actitud fuiste a esa corrección? Y en las entrevistas que te he leído y eso, decías bueno, que prácticamente no ha habido una corrección así en gran profundidad, que había poca cosa, pero ¿tú estabas seguro de eso? ¿Tú te esperabas encontrar eso o tenías miedo de encontrarte algo que no te fuera a gustar? Bueno, pues son buenas preguntas para empezar. Lo primero de todo, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Algunos nos conocemos ya, somos viejos amigos y lo que no quiere decir que no me dé muchísimo gusto veros, por supuesto, a todos. Gracias a la librería Yerma por facilitar este encuentro y, por supuesto, a las organizadoras que bueno, me han animado cariñosamente a venir aquí, cosa que hago encantadísimo, ¿no? Os agradezco que hayáis leído el libro, que os hayáis interesado. Es un libro que yo creo que no es un libro fácil, no es una literatura de evasión ni de entretenimiento, creo que tiene su complejidad, luego si queréis hablaremos de ella. Y creo que ha tenido una historia curiosa, peculiar, tú lo has mencionado al principio, porque es un libro, digamos, nacido con cierta vocación minoritaria, vamos a decir, aunque apareció en una buena editorial, la primera edición fue en Anagrama, pero bueno, es un libro que tuvo un recorrido muy discreto. En el momento en que apareció, recibió buenas reseñas en general y unas ventas bastante modestas, ¿no? Yo cuento en el prólogo que el primer año me parece que no sé si fueron 900 ejemplares o alguno menos, ¿no? Que ahora no está tan mal, pero en el 92 era una cifra bastante modesta, ¿no? La primera edición se tiraron 2000 ejemplares y se vendió, no llegó a la mitad. Y luego, por alguna razón totalmente desconocida, porque ni la editorial hizo nada, ni yo tampoco, la verdad, en
bueno, de escatologías de la época, y bueno, hizo ese camino subterráneo y extraño y peculiar que nunca estuvo en primera línea, nunca ha sido un libro de escaparate ni de bestseller, pero tampoco ha dejado nunca de hablarse del libro, ¿no? Yo iba recibiendo comentarios, iba recibiendo mensajes, opiniones, hasta tal punto que, bueno, que luego, como bien ha señalado, aprovechando la efeméride de los 25 años de la publicación, pues Juan Casamayor y yo, que tenemos una relación muy, muy hermosa, aparte de ser mi editor, pues considero un amigo, pues estuvimos hablando de cómo, si era oportuno, hacer una reedición, puesto que el libro ya no se encontraba, estaba agotada la edición de Anagrama, y acordamos, en primer lugar, que yo escribiría el texto, un poco de preámbulo, zoótropo, para contextualizar el libro, de dónde salía el libro, qué estaba ocurriendo en nuestro país, cómo lo viví yo, ¿no? Hay un elemento autobiográfico, otro elemento de una mirada social al momento en que estamos viviendo, y luego reflexiones sobre la literatura, sobre mi manera de entender la literatura, ¿no? Son los tres hilos que van tejiendo. Y la manera de abordarlo, y ya llego a tu pregunta, eh, a mí me inquietaba un poco. Yo no había vuelto a leer el Mm, libro, o había leído algún pequeño fragmento o alguna cosa, pero no lo había leído como tal y no sabía bien lo que iba a encontrarme. Me producía un poco de respeto, que el libro fuera muy bueno, ¿no? Y bueno, que esa especie de rumor que se había creado me paralizara, ¿no? Entonces lo leí con ujú, cautela, me sorprendió ver con gran alivio que el libro no era perfecto, es decir, cosa que me ayudó a ujú. respirar. Me parece que es un libro que tiene excesos, que tiene imperfecciones juveniles, que tiene acné, ¿no? Incluso, pero que eso lo hacía para mí más cercano, más humano. No era no era algo que estuviera en un museo, detrás de una vitrina. Me parece que era un libro que todavía tenía cierta respiración, o una respiración un poco jadeante a veces, pero cierta respiración. Y la manera de abordarlo, yo intenté inyectar cierta sensatez en mi lectura, de forma que no cayera en la adoración, es decir, en la excesiva mitificación, decir, bueno, es que no se puede mover ni una coma, ¿no? Eso es una especie de libro sagrado, inamovible. No quería caer en eso, y tampoco en la tentación contraria, que era, bueno, yo soy otra persona, obviamente, entonces voy a reescribirlo todo. Entonces, bueno, me preparé un poco mentalmente para tratar de ocupar una situación intermedia, de manera que cuando lo leía, si algo me chirriaba mucho, si verdaderamente casi me producía un poco de vergüenza, me di permiso a mí mismo para corregirlo. Pero no introduje al yo actual en el libro. Me parecía que Ujú. Eso, ha sido una intromisión, ¿no? Preferí volcarlo en el prólogo, en Zoótropo, y el libro dejarlo. Entonces las modificaciones fueron mínimas realmente. Pues descubrí algunos excesos de los famosos adverbios terminados en mente, ¿no? Que no sé ujú. por qué se me colaron en aquella época. Y alguna cosita así, o alguna coma que faltaba, una rima interna de dos palabras que me chirrió Sí. el oído, pero vamos, que no pasaron de 10 o 12 pequeñas correcciones, o sea, para mí sigue siendo exactamente el mismo libro. Ujú. La Entonces, verdad es que Zoótropo es a mí es de los mejores, bueno, los cuentos son magníficos, pero que Zoótropo, el prólogo es muy bueno, es una maravilla. Primero por cómo narras tu propia juventud y la historia del libro, y luego por las reflexiones que haces de la literatura, donde sí, dejas unos consejos, unas reflexiones, consejos, que yo creo que son una joya de una preciosidad. Entonces a mí hay una que me gusta mucho, que es cuando dices que escribir es sintonizar, ¿no? Es como coger eso que está por ahí, atraparlo y hacerlo tuyo. Y cuentas incluso el pequeño truco de que te pones a Leonard Cohen ahí a toda pastilla, me imagino, y la verdad es que pensando en Leonard Cohen, ese ambiente que crea Leonard Cohen tan onírico y va mucho con tu forma de escribir. O sea, que el ejemplo que has puesto es muy
que un cuento se escribe con un poco de música y un poco de sangre. También se entiende, ¿no? Con un poquito de entraña. Sí. Pero bueno, ¿cómo es eso de... ¿Cómo sintonizas tú? O sea, ¿cómo es eso de sintonizar? Bueno, son buenas preguntas que dan pie a reflexiones diversas, ¿no? En primer lugar, creo recordar que Leonard Cohen utilizó en un cuento, parece que es en el tercero, que se llama Los puntos cardinales, de la época en que Leonard Lorca. Y a mí esa canción me conmovió muchísimo en el momento. Yo la oí en la radio, en aquella época oíamos la música en la radio, no había ni Spotify, que sonaba la canción un poco para beber esa canción, ¿no? Y tiene algo esa canción del ritmo, de la cadencia, que me resultaba muy sugerente a la hora de empezar a imaginar, a visualizar determinados escenarios. Y bueno, esa cosa arrastrada un poco que tiene el señor Cohen, ¿no? Con esa voz majestuosa que es como un lugar, ¿no? En el que quedarse a vivir. Y todo eso, bueno, me inspiraba para escribir, ¿no? Digamos que lo utilicé un poco como muleta, ya quisiera yo acercarme al talento de Cohen, ¿no? Y con respecto al elemento auditivo, a lo que tú dices de sintonizar, no sé si a vosotros os pasa, yo sé que algunos de los que os conozco sé que también escribís. No sé si, me imagino que no me pasará solo a mí, sino que también a muchos quizá coincidáis conmigo en que la literatura tiene una parte auditiva, una parte de escucha. Siempre asociamos la literatura a los signos tipográficos, a la escritura, a la lectura sobre papel, que indudablemente existe, pero la literatura, las palabras, las frases, de alguna forma tienen una musicalidad. Por lo menos yo aprecio especialmente a los prosistas que utilizan una prosa con plasticidad. Esto yo entiendo que es un terreno peligroso porque a veces cuando se habla de esto parece que estás abogando por el preciosismo, ¿no? Y yo no me gustaría que se entendiera de esta manera. No se trata de hacer sino dar el idioma, nuestro propio idioma, para construir algo que tenga belleza formal. Punto de que lo que cuentas se acerca lo más posible a lo que tú tienes en mente, que nunca se suele acercar, nunca se consigue el 100%, ¿no? Pero bueno, ese es lo que yo llamo sintonizar, ¿no? O enfocar. Si fuera una fotografía, tratar de enfocarlo con la mayor nitidez, ¿no? Si fuera un aparato de radio viejo, pues de aquellos que movíamos la rueda, que al principio recogía muchas interferencias y tenías que encontrar el dial exacto para escucharlo sin ruidos. Ese sería el proceso para mí en el que me voy aclarando a la hora de escribir un cuento, ¿no? El cuento surge siempre de una manera bastante imprecisa. Esto se lo contaba Antonio, que me hizo una estupenda entrevista además para Mo Magazine. Y yo voy poco a poco, utilizo un verbo que a mí me identifico mucho con él, que es una especie de asedio, ¿no? Yo asedio al cuento. Tengo una impresión, tengo una noción, tengo una cierta musicalidad, un ritmo, una voz que me va a contar un concepto, digamos, muy poco preciso de lo que quiero contar. Necesito tiempo para irme enterando bien de en qué atmósfera sucede, en qué le pasa al personaje. Voy conociendo a los personajes durante bastante tiempo. Entonces, bueno, poco a poco, como digo, es un trabajo muy de paciencia, de escucha. Sí. En mi caso es importante la escucha y de tratar de sintonizar con la mayor nitidez posible para que se acerque a lo que me gustaría transmitir a los demás. Bueno, pues yo creo que ya vamos a darle paso. ¿Quién quiere? Ya me callo yo. ¿Quién quiere hablar? ¿Elena? Que de un mes para otro no me más? acordaba dónde había que darle el micrófono. No, es que ahora que estás hablando de ese proceso en el que por el que tú esperas, digamos, que el cuento se te vaya manifestando, ¿no? Me ha resultado un poco también como esa actitud que tienen también los poetas cuando hablan de que ellos son
como medium, ¿no? Que esperan. También, a mí una de las cosas que más bueno, a mí me encantan tus cuentos, ¿no? Me ha encantado también el primero, ese zoótropo, que yo he llegado a pensar que, que fue construido un poco para justificar ante un público, porque nosotros somos tu público, somos tu generación. Nosotros hemos vivido eso que tú cuentas en Zoótropo. La juventud de hoy no sé lo que habrá vivido, no se ha vivido, la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿no? Y entonces ese cuento, aunque es un cuento aparte de Velocidad de los Jardines, pues está perfectamente integrado como prólogo y me encanta. Pero yo lo que iba a comentarte sobre todo es eso, ¿no? Es la mezcla de género, digamos, que supone el cuento en ti, porque realmente la historia normalmente, aunque tú dices, evidentemente los personajes nos hacemos una idea de cómo son y cómo sienten sobre todo, ¿no? O qué problema tienen en un momento determinado. Pero la historia en sí a lo mejor no es lo importante. La forma de desarrollarla, como tú dices, que no es que sea preciosista, cosas que más me sorprenden es las imágenes tan brillantes, así un poco surrealistas, ¿no? Que te surgen y que están hechas de una manera que parece que es que la única manera que había para contarlo, ¿no? Como si fuera su estado natural, ¿no? No hay nada de artificio. Tú a lo mejor lo ves ahora con el paso de los años, ¿no? Pero los lectores, yo por lo menos no lo aprecio, ¿no? Entonces es eso un poco, es verte a ti más bien como medium, ¿no? Pero aún así yo creo que después de eso tiene que haber un trabajo artesanal, ¿no? Para después pulir todas esas facetas, ¿no? Un poco, te estoy preguntando un poco por el proceso que tú sigues para copiarlo un poco. Sí. Bueno, cada uno tiene que descubrir su propio proceso. Me parece que lo que me sirve a mí, a lo mejor no sirve a vosotros y al revés, ¿no? Y eso no deslegitima ninguno de esos procesos. Yo reconozco que para mí es un texto importante. De los textos que he escrito en mi vida es el que abordé con mayor piso. Me parecía que era un texto, bueno, que tenía que estar a la altura, que había ganado cierta reputación, tenía que ser honesto. Y luego, aunque algunas personas lo definen como un cuento más,
Bueno, las ironías, las bromas que yo hacía con los profesores que aparecen, son las bromas que el joven me está haciendo ahora a mí, ¿no? Entonces, que para mí me ha dado la vuelta por completo. Bueno, esas referencias que hay sobre el tiempo, una cierta angustia ante el futuro, yo veo, no sé si vosotros la percibís o no, yo la veo clarísima, quizá porque sé que yo la tenía en ese momento, ¿no? Es el momento en que hay que ir tomando decisiones, trazando caminos, dejando atrás, aunque yo seguía siendo joven cuando pero ya no eres tan joven. Entonces, 5 o 26 años, por supuesto, eres joven. Ahora podría insultar de joven, pero bueno, ya no tiene 17, ¿no? Ya hay que plantearse, lo veo. Creo que cualquier lectura de otro lector, incluso respondiendo a la segunda, que sí, que primero que yo soy otro y leo otro libro distinto. Velocidad de los jardines es otro libro para mí de cuando se publicó. Eso en primer lugar, y luego que los lectores de confianza a mí me gustan mucho por eso, porque de repente leen cosas que yo no he visto o descubren cosas que yo creía que no había puesto, ¿no? Escribir tiene mucho de striptease, eso lo sabéis, de striptease emocional. Entonces, bueno, claro, uno cree que está protegido, pero están mostrando, yo creo que una desnudez emocional que se necesita para escribir. Sí, eso hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Yo lo dije en alguna otra charla, creo que lo dije, yo por lo menos me concedo toda la libertad para ser infiel a los hechos, es decir, yo parto de lo autobiográfico, repito, y me ramifico, me voy, introduzco algún elemento inventado, ahí no tengo ningún escrúpulo. Sin embargo, intento ser fiel a la verdad emocional del texto, porque creo que ahí no se puede mentir. Creo que si mientes ahí lo dañas. Y eso me parece que es lo realmente difícil de escribir. Es decir, la dificultad técnica yo creo que es una cuestión de trabajo, de aprendizaje, de consejos, de lecturas, se puede superar. El miedo a mostrar esa fragilidad que todos tenemos y que a veces se transparenta en los textos, eso hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, para mí lo difícil de escribir es dar ese paso, ese es el compromiso con la escritura, decir, bueno, voy a mostrar a personas cercanas, a mi familia, a mi pareja, a todo, voy a mostrar el ser desvalido que realmente yo soy. Incluso aunque esté hablando de un personaje que aparentemente no tiene que ver nada conmigo, como un viajante de comercio o un profesor universitario que da vueltas en su coche. No puede haber nada más alejado de mí. Sin embargo, la desprotección emocional de esos personajes es la mía. No puede ser otra. Es imposible, ¿no? Y eso es lo que muestras al final, ¿no? Entonces, bueno, hay que atreverse a eso. Si Pienso que a nadie veces, tiene... sí, no, No, sigue, sigue. iba a decir que pienso que a veces cuando sentimos que estamos atascados por un problema técnico, como yo podía sentir cuando paraba de escribir Austin porque me parecía que tenía alguna traba como resolver, probablemente lo que tenía era una traba emocional, un nudo emocional que no sabía cómo enfrentarme a él. Y eso es lo que me asustaba, ¿no? Pienso yo, no sé. Perdón, te he interrumpido. No, yo creía que habías terminado, que si no hay nadie más que quiera preguntar, yo quería hacer otra pregunta y se la voy a pedir, se la voy a tomar prestada a Antonio, a la entrevista que te hizo, que es muy buena. Buenísimo. Y Antonio, buenísima, Antonio buenísima. me Ahí sacó ahí como nadie me ha sacado. No sé cómo lo hizo, pero el pero él mérito es también. el que pregunta, claro. Pues es el tema de leer y escribir, que hacéis unas reflexiones muy, muy bonitas, ¿no? Que diciendo que ya tú lo has estado comentando, de que escribes para un lector inteligente, que te complete, que se produce el hueco cuando está el autor, el libro y el lector, todo eso. Pero decías que escribir y leer son dos caras de la misma moneda.
y que un escritor antes que debería casi leer más que de lo que escribe, que debería. Entonces, ¿tú qué criterio utilizas para seleccionar lecturas o cómo te enfrentas a eso? ¿Qué actitud lees tú? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros, pienso que podemos estar de acuerdo en que es difícil diferenciar la parte escritura de la parte de lectura, porque hay un momento que establecen vasos comunicantes, ¿no? Esa sensación que tenemos cuando leemos, yo la tengo por lo menos de corregir el texto. Y estoy hablando de grandísimos escritores, no de escritores menores, Pero que pero de alguna forma tú dicen, hubieras, yo lo habría, tú hubieras puesto otra lo habría cosa, yo lo habría lo escrito habría así. cortado aquí, Sí, Esa es una lectura creativa, es una lectura activa eso es. que de alguna forma nos hace escribir o corresponder al texto, ¿no? Y por otro lado, cuando escribimos, indudablemente tenemos todo el bagaje de lecturas detrás, la biblioteca de alguna forma nos mira, ¿no? Y no estamos en una isla, ni sería deseable estarlo, ¿no? Entonces, por supuesto, leemos y hay filtraciones, y se filtra Borges, o se filtra Cortázar, o se filtra Onetti, o cualquiera de nuestros dioses, ¿no? Me parece que en muchos casos lo que nos empuja a la escritura es, bueno, esa emoción que hemos sentido al leer y que nos gustaría desde nuestro lugar emular, ¿no? Mm, Eh, conseguir transmitir a otro lo que a nosotros nos ha transmitido Onetti o Virginia Woolf o mm. cualquier grandísimo escritor, ¿no? Bueno, hay un afán de emulación y de imitación en muchos casos, sobre todo al principio imitamos descaradamente, luego también imitamos, pero un poquito menos descaradamente. Y entonces, bueno, ¿dónde termina la lectura? ¿Dónde termina la escritura? Es difícil, ¿no? En mi caso, bueno, yo fui un lector muy voraz, creo, muy caótico también. Mis lecturas adolescentes y juveniles estaban dictadas, si quieres, por el olfato. Yo Ujú. recuerdo haberme ido a la antigua Casa del Libro de la Gran Vía, que es muy diferente a la Casa del Libro actual. Era si alguno la conocéis, en los años 80 era como un almacén gigantesco, también bastante caótico, pero a la vez con mucha libertad para buscar, para elegir. Y ahí pues me pasaba la tarde olfateando libros, leyendo solapas, acordándome de referencias. Yo tenía poco dinero además, y entonces en las lecturas, y ha salido mencionado la literatura latinoamericana, ¿no? Pues para mí fue una de de mis fuentes de educación sentimental, no solo literaria, ¿no? Los títulos que todos podemos tener en mente, de Rulfo, de García Márquez o de Felisberto Hernández. Y con los libros pasa lo que esa experiencia que todos conocemos, que tiras del hilo y un libro te lleva a otro libro, inevitablemente, ¿no? Porque hay una referencia, porque el autor cita a otro, porque hay una cita que encabeza el libro, porque en la solapa dice este libro forma parte de un movimiento de escritores. Entonces, bueno, ahí se va abriendo cada vez más esa red, se va abriendo, ¿no? Esa red de referencias, y empiezas a adquirir cultura, que es algo que yo en Herido Leve defino no tanto como em, como la adquisición de conocimientos, digamos, muy eruditos, sino el momento en que tú empiezas a establecer relaciones. Ahí es donde me parece que empezamos a tener cultura. Cuando leemos un libro de Carver y nos remite a la pintura de Hopper, por ejemplo, ¿no? Ujú, Ese ujú. momento, yo creo que ahí el campo de juego se amplía, la diversión y el placer se amplían infinitamente, y entendemos la cultura como casi una galería de ecos que resuenan unos en otros, unos autores en otros, y que, bueno, a uno modestamente le gustaría formar parte también Claro, de esa especie de diálogo de esa galería. maravilloso, ¿no? Es como que estamos en el exterior de una casa con las ventanas abiertas y oímos en el interior charlar a verdaderos genios, y nosotros modestamente, pero nos gustaría poder decir Estar dentro. una frase, ¿no? En esa mesa donde están estos monstruos que se llaman Proust, Follner, Nabokov,
Yuna Barn, yo qué sé, cada Ujú. uno tenemos nuestro Bien. panteón, ¿no? Entonces uno modestamente entra en esa estancia sagrada y le gustaría decir una frase y que los demás, que estas bestias, en el mejor sentido, nos atendieran o nos escucharan, ¿no? Es un poco, creo que la ambición que todos tenemos cuando la literatura nos lleva a la escritura. Pero yo no lo veo como dos lados distintos, realmente creo que es una prolongación uno de Ujú. otro y los límites no están marcados de ninguna manera, ¿no? Se retroalimentan. Leer mucho creo que nos hace escribir mejor, aprender, y leer también escribir nos hace leer de otra manera, mucho más Claro. vigilantes, tratando de entender Ujú. por qué lo ha hecho, cómo lo ha hecho, las cosas que nos extrañan cuando leemos un texto y nos quedamos parados y decimos, uy, esto tan raro de repente, este salto de 10 años, porque y buscamos una explicación, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho? Y bueno, ese es el juego de la literatura, ¿no? Ese es el placer y el Claro. juego que nos propone la Perdón, una literatura. cosa a propósito de esto. Sí. Sí, sí, sí. Creo que es en Austin que una frase que me encanta dice que es podrido de cultura. ¿Hasta qué punto en eso que estás comentando, esa cultura que atesoramos, que tenemos, nos condiciona a cómo nos enfrentamos, cómo vivimos, cómo literaturizamos Nos condiciona absolutamente. O sea, yo creo que es nuestra segunda naturaleza. Hay una primera naturaleza, que son los árboles, los ríos, los montes, y hay una segunda naturaleza, que son los libros, las películas y la música, y llega un punto en que se funden, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué comentarios se escuchaba cuando ocurrió los atentados de las Torres Gemelas? Parecía una película. Esa es la contaminación cultural, ¿no? Cuando la realidad es tan intensa que no podemos soportarla y tenemos que mirar hacia el mundo de los libros, de las películas. Es curiosa esa expresión, ¿no? Para señalar el máximo grado de realidad nos vamos a algo que es irreal, ¿no? En el sentido de que es una creación artificial, como es una película. Sin embargo, no se nos ocurre otra comparación, ¿no? Creo que ahí es donde vemos que estamos totalmente taladrados de cultura, perforados de cultura, y hay que aceptarlo. O sea, no sé si es una bendición o una maldición, pero es el oxígeno que respiramos y ya no podemos salirnos de ahí, no podemos respirar otra cosa, no podemos salirnos de los libros, las películas, el cine y el teatro, no podemos. Seguirán allí, por suerte, por lo menos yo lo veo como una riqueza y como una fortuna todo el tiempo que estemos en este planeta. De hecho, una de las cosas que a mí me produce nostalgia anticipada es pensar cuando yo me muera qué películas maravillosas dejaré, me perderé, qué libros maravillosos me perderé, ¿no? Es una cosa que me da muchísimo coraje. Lo digo en broma, pero es bastante serio, os lo aseguro. Bueno, no sé si queréis más o ya os estoy agotando, ¿no? No sé si queréis comentar algo más o... veo que en el chat hay muchas preguntas, no sé si... En el chat se han despedido, me Ah, parece vale, aquí. vale. Se han estado Vale, despidiendo. Emma, muchas gracias. sí, Y no sé, vale, ¿alguien más vale. quiere? Rodrigo, Antonio. Yo voy a hacer una Antonio. brevísima intervención a propósito de una cosa que acaba de decir Eloy, que es una gran verdad y que además se ha dicho muchas veces, y es que un escritor debe leer siempre con ojos de escritor, pero además debe escribir con un espíritu de lector, ¿no? Y a raíz de la entrevista que habéis mencionado, que tuve el privilegio de hacerle a Eloy hace más o menos un año, que podéis leer en la revista Moon Magazine, porque aún está colgada, yo creo que fue más importante para mí que para él la entrevista, porque yo intentaba sonsacarle cosas que eran importantes para mí como lector y que yo no podía descifrar solamente leyendo sus libros. He llegado a varias conclusiones. Este libro de los jardines, que he leído un par de veces, con una diferencia de varios años, yo me preguntaba por qué 30 años después de su publicación
seguía siendo vigente? ¿Por qué se le sigue invitando a tertulias y este tipo de actos? Y yo he pensado, he llegado a la conclusión de que es un libro fundacional, porque en España, en los años 90 no se escribía así, nadie escribía así. Y ahora hay mucha gente que está empezando a digerir el elemento que tú mostraste con una puerta que abriste en aquella época y que gracias a Dios no ha quedado en el olvido como podía haber quedado igualmente. Entonces yo creo que tú ahí introdujiste, se ha hablado mucho de la elipsis, los acorchados, y de la música. Yo creo que en tu literatura hay un elemento que está presente en la música y es que el silencio es tan importante como la nota. Y cuando estábamos hablando de eso hace un rato, recordé una anécdota. Yo vivo en el campo, como sabéis, y en casa tengo olivos. Pues yo le pregunté a un hortelano vecino de aquí, le pedí que me ayudara que me enseñara a podar los olivos. Y me enseñó dónde había que cortar las ramas, las que iban en tal dirección, qué ramas había que respetar y tal. Y le dije, vale, ¿y cuándo te paras? ¿Cuándo sabes que has podado demasiado? Y me dijo una cosa que además te voy a regalar la metáfora para que la uses cuando quieras. Y me dice, si hay una persona detrás, tienes que darte cuenta de que hay una persona, pero no puedes saber quién es. Si sabes quién es estás podando demasiado. Entonces, yo creo que lo de la entrevista, y por eso estoy aquí ahora también, yo creo que los escritores que leemos tus cuentos, tanto Velocidad de los Jardines como por supuesto Técnicas de Iluminación, intentamos de alguna manera encontrar la piedra filosofal, aunque sabemos que es imposible, que cada uno tiene que encontrar su propio camino. Pero llegamos a la conclusión, después de haber leído muchos cuentos, de que una vez que sepamos formular la pregunta, aunque no consigamos la respuesta, ya tendremos los elementos y las herramientas para llevar nuestra propia escritura a un nivel superior. Y eso es todo. Bueno, muy hermoso, como siempre, Antonio. Antonio, hablas sentando cátedra, vamos, ha sido maravillosa tu intervención, la metáfora del olivo, maravillosa. Y te puedo decir que la entrevista para mí fue importante, te lo puedo asegurar. Yo creo que si no es la mejor entrevista que me han hecho, anda cerca y me han hecho bastantes. Y eso es, bueno, el arte del que sabe preguntar. Tú lo has explicado ahora, ¿no? Tú hiciste las preguntas adecuadas con el tono adecuado y bueno, eso me dio pie para abrirme quizá más que en otras entrevistas o para explicar cosas que no había explicado antes. Bueno, sobre la persistencia del libro, es verdad que es un libro milagrosamente superviviente, porque algo que no hemos dicho, creo que es un libro muy a contracorriente de la época. Tú, bueno, lo has sugerido, Antonio, es un libro fácil perderse porque estamos hablando de principios de los 90, cuando el dominio del realismo sucio norteamericano era total y absoluto, ¿no? Poco después de que se publicara Velocidad de los Jardines, se publicó Historias del Crone, si recordáis, el libro de Mañas, que fue un bombazo, un auténtico bombazo, que sepultó, dicho así, en fin, tampoco quiero cargar sobre él ninguna culpa de nada, él hizo lo que pudo y lo que quiso, ¿no? Pero de alguna forma esa estética realista, un poco canalla, muy pegada a la actualidad, con un borde sociológico muy claro, de alguna forma yo creo que tapó otras posibles alternativas, otros posibles acercamientos a la narrativa, ¿no? Bueno, en ese momento es en el que apareció Velocidad de los Jardines, que yo creo que como flor rara que es, pues tenía pocas posibilidades frente a esa ola, casi como la ola de Hokusai, ¿no? que cubrió la literatura española durante bastantes años. Y mi libro quedó ahí, bueno, en un segundo, tercero, cuarto lugar, un poco en un rincón, no olvidado, porque por suerte no ha sido olvidado,
bueno, haciendo su trabajo de una forma más callada, más elíptica y para mí muy placentera. No creáis que en mis palabras hay la mínima connotación de queja, porque a mí me ha gustado ese crecimiento del libro de una forma muy orgánica, no ha habido nada forzado en el libro. Me ha permitido escribir otros libros, no sé si mejores o peores, pero no he tenido presión realmente de velocidad, no tuve en su momento, y ya tenerla 30 años más tarde me parece que ya no es posible, ya yo estoy lejos de ese libro, ¿no? Imaginaos que el libro hubiera supuesto un fenómeno editorial. Para mí hubiera sido difícil. O sea, yo pienso en estos libros que constituyen bombazos, como hemos tenido hace poco Patria o El infinito en un junco, Ordesa, de Manuel Vilas. Bueno, ellos lo han tenido cuando ya afortunadamente son escritores veteranos y pueden manejar esa situación. Pero yo creo que para un escritor recién llegado debe ser complicadísimo manejar esa situación, y yo no lo deseo para mí, o sea, para nada. Entonces, la verdad es que es un libro que ha ido un poco a mi ritmo, que es totalmente lento, parsimonioso, lo cual me parece estupendo, ¿no? Es un libro que me representa incluso en eso, ¿no? Ha sido un embajador muy parsimonioso de su autor. Y muy bien, me parece genial. Ha ido encontrando a los lectores adecuados en el momento adecuado, lo cual no puede hacerme más feliz. O sea que os agradezco de corazón a todos los que habéis estado en la tertulia esta tarde. Espero que haya sido un rato agradable. Yo lo he disfrutado muchísimo y os doy de verdad las gracias más sinceras. Por mi parte, gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que lo hemos disfrutado todos mucho. Pues sí, yo, si me Así permite, que- Eloy, me gustaría despedirme con una perla de tu libro, de despedirnos de todos, que lo dices en Zoótropo al final, y que el gusto por vivir no se nos acabe nunca. Buenas noches. Eso es. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Muchas Buena gracias, Eloy. charla. Chao. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias por todo. Gracias.